Muy buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Conociendo tu Fe Católica. Mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez y es para mí un gran honor poder compartir con ustedes las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe católica. Gracias por sintonizarnos en esta tarde, en esta noche. Siéntanse aquí en su casa, tomen un papel, un lápiz, para que anoten las citas bíblicas, porque a veces vamos demasiado rápido por la premura del tiempo y a veces no logran estar buscando a la par, que como aquí estamos leyendo la Sagrada Escritura. Si todos tenemos una Biblia, es allí donde vamos a converger, donde vamos a tomar el punto de partida. La Sagrada Escritura. Tomen la Sagrada Escritura y usted va a ver que si lo que estamos enseñando es mentira o es verdad. Porque si es mentira, se va a ver en la Sagrada Escritura. Si no lo dice en la Sagrada Escritura, es porque es una cosa que podemos estar inventando. Por eso les pido que tengan la Sagrada Escritura a la mano. Es de gran importancia tenerlas para apoyarnos en ella. Todas las Biblias aparentemente pues son iguales, tienen una traducción similar, aunque hay algunas diferencias, pero luego las explicaremos en otro programa, en otro tema. Vamos a dar inicio a este programa que trae un tema distinto cada semana. El tema de hoy, el tema que vamos a abordar hoy se llama la sola Escritura, solo la Biblia. Este es uno de los pilares más fuertes, de los pilares importantes en el que está sustentada la doctrina protestante, la sola Escritura. El otro pilar es la sola fe. Y el tema que vamos a tratar hoy es una de las dos columnas que sostienen al protestantismo, que es la sola Escritura. La sola fe, como ya les había dicho, es la otra columna. Ese tema ya lo dimos y lo pueden buscar en internet, en el YouTube. Teclean mi nombre completo, Valentín Cárdenas Álvarez, y allí pueden revisar los temas que ya dimos anteriormente y con calma los pueden ver. Ese tema de la sola fe ya lo dimos aquí y está grabado y está en internet. Pero la que vamos a analizar hoy es la segunda columna, que es la sola Escritura o solo la Biblia. Es la doctrina que sostiene que la Sagrada Escritura es la única regla infalible de fe y conducta, según la enseñanza de ellos. Y de esta doctrina se derivan otras como toda doctrina cristiana, dicen, se debe encontrar escrita en la Sagrada Biblia. La Biblia es la única autoridad infalible, eso también lo dicen. Y también dicen que cada cristiano puede interpretar la Biblia por sí mismo con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, eso es de inicio en lo que consta el dogma de fe protestante, que es solo la Biblia. Solo que hay 5 problemitas con este dogma de solo la Biblia. El primero es que en el Antiguo Testamento no aparece esta doctrina, que Jesús jamás la enseñó, que los apóstoles jamás la enseñaron ni la practicaron, que en ninguna parte de la Biblia está y que jamás la Iglesia la ha enseñado ni la ha practicado, jamás. Quiero decirles que el objeto de explicar este tema no es dejar la Sagrada Escritura en un segundo plano, sino aclarar que la Biblia no es la única fuente de fe y conducta, de fe y moral. No es la única fuente.
Incluso no es la única fuente de la revelación. Es una de las vertientes de la fuente de la revelación. Sabemos nosotros los cristianos que otra fuente de revelación es la tradición, que fue primero que la Biblia. Y de esa tradición surgió la Escritura. Y que para interpretar la Escritura tenemos que tener esa comunidad, los que encabezaban esa comunidad, que son los apóstoles, y los sucesores de los apóstoles de hoy, que llamamos el magisterio de la iglesia, que es necesario para la interpretación fiel de la Sagrada Escritura. Así que es Sagrada Escritura, tradición y magisterio de la iglesia. Tres vertientes donde se fundamenta la revelación cristiana. Bien, ¿cómo podemos creer que esta enseñanza falsa de la sola Escritura es verdadera? ¿Cómo podemos creer que es verdadera cuando la propia enseñanza esta no aparece en la Biblia? Lo explico. Un hermano separado te va a decir, si no está en la Biblia, no lo creo. Lo que diga la Biblia es lo único que es importante. Todo lo que tenemos que creer debe estar en la Biblia. Si no está, no lo creo. Esta es una doctrina de que todo tiene que estar en la Biblia. Sin embargo, yo pregunto, si todo tiene que estar en la Biblia, y eso es una doctrina que de ellos, significa, si esa doctrina es bíblica, significa que esa afirmación debe estar en la Biblia. Si la afirmación de solo Escritura es bíblica, debería aparecer en la Biblia y no aparece. Eso es lo curioso. Según los hermanos separados, este es el fundamento de la sola Escritura en la Biblia. Y te voy a dar la cita. Porque cuando tú le dices, ese dogma de fe, esa doctrina de ellos, de la sola Escritura, quiere decir que todo debe estar en la Biblia, pero si eso es verdad, esa afirmación debería estarlo también. Y ellos dicen, sí está. Y toman 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, que dice, toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guardar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Y dicen, ¿ves? Así el hombre es experto y queda preparado para todo, con solo la Biblia. Pero es importante aplicar la regla que ya les había explicado antes, para no dejarse engañar. Y la regla es siempre, cuando te den una cita, es leer el texto cuidadosamente, después leer el contexto, unas citas atrás o unas citas más adelante, para saber de lo que está hablando. Primero vamos a leer el texto. Dice, toda Escritura está inspirada por Dios. En eso estamos de acuerdo. Dice, y es útil. También estamos de acuerdo, que es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. ¿Escucharon alguna parte que dijera, la Escritura es suficiente? Que diga, solo la Escritura es necesaria. Solo la Escritura basta. En ninguna parte se escuchó decir esa palabra. Dice, ¿es inspirada? Claro. ¿Es útil? Pues claro que es útil la Sagrada Escritura. Es como cuando vas a hacer fuego. ¿Es útil la leña para hacer fuego en el campo? Sí, es útil. Pues entonces pon a hervir los frijoles. Pon la carne a asar. Pero falta encender el fuego. Falta la fuente del fuego, un cerillo o un encendedor. Entonces,
La leña es útil, pero no es suficiente. Falta, además, la fuente del fuego, que es el encendedor o el cerillo, para prender la leña. Y aún la fuente del fuego es útil, pero sin leña no se puede. Entonces, vemos cómo nos quieren engañar con sombras nada más, dijera la canción. Cuando dice es útil, pero no dice la Biblia basta, que la Biblia es suficiente para eso, no. Porque los hermanos separados deducen, con solo la escritura el hombre puede quedar preparado y experto, pero eso de solo se lo añaden ellos. Entonces, ¿qué haríamos con otros versículos de la Biblia? Si tomáramos esto como que para quedar experto y preparado, la Biblia basta, aunque no lo diga ahí. Podemos ver Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Dice: hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta, puesta a prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. ¿Ven cómo? Entonces, si tomáramos literal, entonces ¿cómo tomaríamos Santiago 1, 2 al 4? Que para que el hombre, dice, si queremos sea perfecto, completos y que le falte nada, alguien diría, con la escritura. No, pero en Santiago dice que la puesta a prueba en la fe, que las pruebas en la vida, desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar, dice el versículo 4, la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Que así debe ser la capacidad de soportar. ¿Para qué? Para, si queremos ser perfectos, dice, y completos y sin que nos falte nada. Entonces aquí podríamos deducir en Santiago que la sola paciencia o la sola capacidad de soportar, que no se nos ocupa ni la Biblia ni nada más la paciencia y la sola capacidad de soportar. Leyéndolo así literalmente, que no se debe de leer así la Biblia. Entonces, no podemos hacer lo que ya en segunda de Pedro, no podemos dejar pasar la advertencia que Pedro nos hace en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Habla de las cartas de San Pablo. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. ¿Ven? En las escrituras hay puntos difíciles de entender, que los ignorantes y extraviados interpretan mal y las tuercen para su propio daño. Ese es el punto, que las interpretan de manera personal. Incluso eso está prohibido en la Sagrada Escritura. Igual, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sépanlo bien, que ninguna profecía de la Sagrada Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, para interpretar la Escritura hay que tener la promesa del Espíritu Santo, y todos la tenemos por el bautismo, pero debemos de ser fieles a lo que la Sagrada Escritura dice, que si en la iglesia está la base y el fundamento de la verdad, pues yo me debo acoger a la iglesia, me debo acercar y permanecer a la doctrina de la iglesia, porque la doctrina de solo la Biblia, entonces dice, hagamos caso a la Biblia, y si hiciéramos caso a la Biblia, veríamos que la Biblia, en 1 de Timoteo 3:15, dice
que la iglesia es pilar y base de la verdad. Y lo vamos a leer. 1 Timoteo 3:15. Dice San Pablo a Timoteo: pero si me demoro para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Es allí donde yo debo ir a descubrir una interpretación genuina de la Sagrada Escritura. Y que es la iglesia la que tiene la verdad. La misma Biblia lo dice. Para los que dicen que creen en la Biblia. Si creyeran en la Biblia los remite a la iglesia. Y también dice que en la iglesia está toda la plenitud de Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y dice que Cristo es cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Para los que dicen la iglesia no es necesaria, pues se dice que Cristo salva a su cuerpo, que es la iglesia, en Efesios capítulo 5 del 23 en adelante. Entonces, si tú no estás en la iglesia y si Cristo salva a la iglesia, ¿te vas a salvar? Es una pregunta que hago y la contestación pues la tiene cada quien, ¿no? Entonces, si Cristo consiguió la iglesia con su propia sangre, fue lo que pagó por ella, ¿será importante? En Hechos 20:28 en adelante. Ese es el dilema. Y muchos que critican a la iglesia, ¿cómo podemos ver que Cristo no la critica? Cristo, más bien, antes de criticar a la iglesia, como muchos que se dicen cristianos, la critican, veamos qué hace Cristo por ella en vez de criticarla. Dice, nadie aborrece, dice en Efesios capítulo 5, versículo 29, dice, y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? Lo alimenta y lo cuida. ¿Y qué hacen muchos que se dicen cristianos? La difaman y la calumnian y la tratan de ramera y de prostituta. No sabes con quién te estás metiendo. Cristo dice en Efesios 5:29, y nadie aborrece su propio cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? También lo podemos confirmar en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Y en Efesios 5:19 leímos que nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, y eso justamente es lo que Cristo hace por su iglesia, alimentarla y cuidarla. Bien, pues eso nada más una pasadita para los que se dicen muy bíblicos y viven difamando y diciendo pestes sobre la esposa de Cristo, que es la iglesia. Yo no sé cómo les vaya a ir, porque yo no soy el que voy a juzgar, sino la propia palabra del último día, ¿verdad? Entonces, vimos como 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda escritura es inspirada por Dios, es útil. Ese versículo no les sirve a ellos para sustentar la sola escritura. No existe otro, es el único que te van a dar. Sin embargo, hay muchos que enseñan otra cosa. Vamos a ver cuál es la enseñanza oficial de la iglesia al respecto. Vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 76. Vamos a ver cuál es la enseñanza oficial de la iglesia. No la mía, no la de fulano, no la de sutano, la que dice que dicen, la que oyó decir, que por ahí alguno comentó. No. Lo que la iglesia dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 76. Dice, la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Vamos a ver cómo. Porque los hermanos esperados
que algunos de ellos que protestan contra la palabra le llamamos protestantes, otros son hermanos esperados, son separados, pero que la mayoría lo hace por ignorancia, lo hace de buena voluntad. La mayoría a lo mejor no lo hace con el hígado, ¿no? Pero hay algunos que sí, que aún sabiendo la verdad quieren enseñar mentiras, que no son todos. Vamos a matizar allí la frase, ¿verdad? Entonces, esta es la enseñanza oficial de la iglesia, que dice cómo se transmite el evangelio, porque nuestros hermanos separados dicen que solo en la escritura está todo lo que debo creer. Todo lo que enseñó Cristo, ahí está y no hay nada más. Aunque en la escritura diga, en el evangelio de San Juan, en el último versículo de San Juan, en el último, que es el capítulo 21, es el último capítulo de San Juan, versículo 25, dice: Jesús hizo también otras muchas cosas, que si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Palabra del Señor. Así que ya con esa cita sabemos que no todo se escribió. Dice: Jesús hizo también otras muchas cosas que no quedaron por escritos. Bien, vamos a ver cómo se transmitió el evangelio desde el principio. Esto enseña la iglesia. Dice en el número 76 del Catecismo de la Iglesia Católica: la transmisión del evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Una, oralmente. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. En segundo término, el evangelio se transmitió por escrito. Los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Maestro Jesucristo, llamó a los apóstoles, como lo dice en Marcos 3:13, y subió al monte y llamó a los que él quiso, a los que constituyó apóstoles, a los 12 los constituyó, dice. Algo que no había, él constituyó, para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, dice Marcos 3:13. Entonces, para enseñarles cuando estuvieran con él y luego enviarlos a predicar. No dice para que los envió a repartir Biblias, porque solo la Biblia, no, nada de eso. Entonces, también vemos como en Mateo 28, del 19 al 20, dice: y vayan por todo el mundo, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les dije, todo lo que yo les he enseñado. No les digo, enséñenles la Biblia. No les dijo eso porque no existía la Biblia. Incluso Cristo murió, pasaron 5 años, otros 5 años, otros 5 años, otros 5 años, 10, 20, 30. Y por ahí apenas apareció la carta a los tesalonicenses o a los colosenses. Si no es negro es blanco, si no es blanco es negro. Una de esas cartas de Pablo empezaron a aparecer en el año 50, en el año 55. ¿Y qué pasó desde del primer escrito de San Pablo a la muerte de Jesús? Todo se transmitió de manera oral. De manera oral, no había Biblias. Imagínense los apóstoles predicando la palabra de Dios porque hicieron caso al maestro. Y que en cada casa que llegaran se encontraran a un protestante y dijeran: ¿ustedes de parte de quién vienen? De parte del Señor Jesús. Y les predicamos esto y esto y esto y esto. Ah, pero ¿dónde dice en la Biblia? Pues ellos te iban a quedar viendo y se te iban a quedar viendo y decían: ¿qué es eso de Biblia? Porque ni siquiera había el término de Biblia, ni en la Biblia aparece el término Biblia tampoco. Y ellos van a decir: pues nosotros venimos a predicar nada más. Ah, entonces no queremos saber nada con ustedes, porque no traen Biblia. ¿Eso era lo que iban a hacer o qué? Porque es solo la Biblia. No, el Evangelio se transmitió de viva voz. De hecho, la palabra tradición
eso es lo que significa. Viene del latín traditio, traditionis. Es un nombre derivado del verbo tradere, que significa transmitir o entregar. Esta es la tradición, porque muchos oyen tradición y ya no, pues que son las peregrinaciones, que es esto, que es lo otro. No. La tradición con T mayúscula es la transmisión de viva voz del Evangelio, por mandato de Jesús. Entonces, ya vimos que la iglesia enseña que se transmitió de dos formas, de manera oral y de manera escrita. Ahora, el número 78 del Catecismo. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada con ella. Por ella, la iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición con T mayúscula, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. Número 97 del Catecismo. La tradición y la Sagrada Escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios. La tradición y la Escritura constituyen un único depósito de la palabra de Dios, por escrito y de manera oral. Por eso que San Pablo predicó tal como lo ordenó Jesús. ¿Y qué le ordenó? ¿Entregar Biblias? ¿Repartir Biblias? Nunca, porque no existía. Entonces, 1 de Tesalonicenses 2:13 dice: de ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, dice San Pablo, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente, y como tal actúa en los creyentes. ¿Ven? Pablo les predicó y dice: ustedes no acogieron estas palabras de la prédica como palabras de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es lo que es realmente, dice. Él le está hablando de lo que le mandó hacer el maestro, predicar sin ningún escrito. La acogieron como palabra de Dios, aunque se escuchara como palabra humana, pero dicha por un apóstol. Y hay que creerla como palabra de Dios. Por eso dice la iglesia, el Evangelio se transmitió oralmente y después por escrito. Aquí estamos viendo en la Biblia. Por eso los cristianos decimos que la palabra de Dios no es un libro, sino una persona. Ese es el detalle, de que nuestra religión no es la religión del libro. No, nosotros creemos y seguimos a la persona de Cristo. Por eso somos cristianos. Imagínense que a los protestantes le quiten la Biblia, pues se les acaba el circo. Y a nosotros, pues seguimos con Jesús. Porque nosotros no somos la religión del libro, somos la religión de Jesucristo, que lo seguimos en los movimientos que la iglesia da, que es custodiar esa palabra, que es enseñar y que es proclamar esa palabra que la iglesia está custodiando desde hace 2000 años, que para eso Cristo la fundó en Mateo 16:18, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre esta Kefas en arameo, edificaré mi iglesia, que ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Esa promesa se ha cumplido, porque tiene 2000 años esta institución y no se ha acabado. Si fuera por iniciativa humana, se hubiera acabado desde hace cientos de años, como se acabó el Imperio Romano, como se acabó el Imperio Griego, como se han acabado grandes hombres. Pero la iglesia sigue. No porque sea perfecta, sino porque tiene la promesa de Dios, que ni los poderes del infierno prevalecerán
sobre ella. Y también tiene la promesa del Espíritu Santo que la guiaría. Lo que hace rato les comentaba. Eso lo encontramos en Juan 16:13. Dice, yo les podría decir muchas otras cosas, dice Jesús, pero no lo entenderían ahora. Les enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Ese los llevará hasta la verdad plena. A la iglesia naciente le prometió eso y cumplió el día de Pentecostés, 50 días después de su resurrección. Y desde entonces la iglesia naciente, que nació con María, Hechos 1:14, esa iglesia sigue viva hasta hoy, con María como parte importante y guiada por el Espíritu Santo, por promesa de Cristo. Entonces, ¿por qué no somos la religión del libro? Bueno, en Hebreos 1, versículo 1 al 3a, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. ¿Ven? Dice, Dios nos habló en la antigüedad por medio de los profetas. Ahora, en la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, nos habla por medio de su Hijo. ¿Ven? A ese es al que seguimos nosotros, a su Hijo. No seguimos a un libro, aunque ahí está consignado en la palabra de Dios lo que Él nos dijo. La Biblia es muy importante, es primordial, que quede claro, pero estamos refutando esa doctrina falsa que dice que solo la Biblia basta, cuando no es así. Y la palabra se hizo carne, esa palabra que nos habló, del Padre nos habló por medio de su Hijo, por medio del Logos, por medio del Verbo, por medio de la palabra. Dice en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria. Y la primera comunidad lo vio, lo tocó, lo escuchó, lo presenció. Y eso que escuchó, como dice San Juan, eso que aquel que predicamos nosotros lo vimos y lo escuchamos y lo tocamos, lo palpamos. Y eso es lo que predicaban los apóstoles. No iban a enseñar Biblia y no iban a repartir Biblias. Entonces, pues hay quienes son fanáticos de la Biblia, mas dejan de lado el seguimiento de Jesucristo. Aunque parezca contradictorio, así está sucediendo hoy. Por ejemplo, en Juan 5, versículos 39 y 40, dice, ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Los que están todo el día sobre la Biblia, dice Jesucristo, no soy yo la Biblia, eso da testimonio de mí, ese libro. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí, o sea, a la persona de Cristo. No quieren venir a mí. Y ahí empieza el discurso del pan de vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Porque el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que no lo coma no tiene vida en él. Y en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¿Y qué es lo que nos dice? En el versículo 56, 57. El que coma mi carne y beba mi sangre, ese tiene vida eterna. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, no pueden tener vida en ustedes. ¿Y qué dicen los que son muy bíblicos? No es cierto. Esa es una doctrina que se inventaron los católicos. Porque eso de la Eucaristía es un símbolo. Cuando ninguna parte de la Biblia dice que es un símbolo. Entonces, ¿cómo me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Entonces, bíblicos, pero no quieren venir a mí, dice Jesús en Juan 5, 39, 40. Más que solo letras es nuestra religión. La Escritura es experiencia viva de un pueblo cristiano que nacía desde entonces. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 113, dice, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia
según un adagio de los padres. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da interpretación espiritual de la Escritura. Es como vemos que encontramos a Cristo en el seno de la iglesia más que en la materialidad, dice, de la Escritura. Lo encontramos ahí, sí, efectivamente, pero si deja de ser Cristo vivo en la realidad espiritual y se convierte solo en el fanatismo por el libro, ahí estamos yéndonos a un extremo. Bien, entonces muchos dicen, sí, pero Jesús condena las tradiciones en la Sagrada Escritura, y te van a sacar el libro de Mateo, capítulo 15, versículo del 3 al 9. Él le respondió: ¿y vosotros por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Les dijo Jesús ahí a los fariseos. Luego, versículo 4, porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dicen, ya ves, eso es lo que hace la Iglesia Católica. Enseña doctrinas de hombres. Cuando aquí Jesucristo lo que está explicándoles es que el mandamiento cuarto de la ley, que es honrarás a tu padre y a tu madre, no se puede quebrantar por un precepto humano. Y los fariseos, o sea, los separados, porque eso es lo que quiere decir fariseo, separados, era una secta que se separaba de los demás, decían, porque Cristo les dijo, vosotros decís, versículo 5, el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda. Dice, y luego versículo 6, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. ¿Ven? Los judíos, en vez de ayudar económicamente a su padre y a su madre, como la ley lo dice, el mandamiento, que está mucho por encima de cualquier cosa, porque es la ley verdadera, el mandamiento de Dios, ellos dicen, lo que yo te iba a dar a ti como ayuda económica, ya es ofrenda, porque hay que dar el diezmo, el diezmo, es la ofrenda, que la que daban los fariseos. Entonces dice Jesús, así anulan el mandamiento por un precepto humano. Ahora en el Nuevo Testamento, nada de diezmo. Ahora que cada quien dé lo que en su corazón, lo que pueda y lo que su corazón quiera dar, y que lo dé con alegría. Pero no, ya no el diezmo de Aarón, de Leví, de la tribu de Leví, ya no son el diezmo de Abraham, ya no. Nunca enseñó Cristo eso, nunca se va a ver en la Biblia eso. Ese tema ya está en el internet para si lo quieren ver. Qué lejos está su corazón de mí, aunque con su boca me alaben. ¿Cómo dicen que van a dar la ofrenda económica cuando sus padres no los ayudan? Entonces con eso nos quieren engañar que Cristo está en contra de las tradiciones, cuando Cristo lo que está diciendo es que está en contra de esos preceptos humanos que prefieren dar el diezmo que ayudar a sus padres. ¿A quién se parece eso? A algo parecido con la realidad, es pura coincidencia. Los judíos habían inventado tradiciones humanas para transgredir el cuarto mandamiento. Jesús solo condena las tradiciones que van en contra de los mandatos de Dios. Veamos. Pablo recomienda que se mantengan firmes en las tradiciones oral y por escrito, cuando hay algunos hermanos separados que hoy dicen, no, solamente por el escrito, solo la Biblia.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de vosotros, de viva voz o por carta. Aunque la Biblia Reina Valera aquí cambió la palabra tradiciones por doctrina, por enseñanza. Y nunca es lo mismo la palabra que encontramos en griego, como fue escrita el original, que signifique doctrina, cuando la palabra en griego que está allí, que se encuentra allí, es la palabra paradosis, que significa tradiciones, y no hay otra interpretación para esa palabra más que tradiciones. Si buscan en una Biblia interlineal, ahí va a aparecer en 2 Tesalonicenses 2:15 la palabra paradosis, que significa tradiciones, solamente tradiciones. Y doctrina no se escribe en griego paradosis, sino que se escribe de una manera muy distinta a tradiciones. Entonces, vamos descubriendo que en las traducciones bíblicas también pueden estar, incluso la de los Testigos de Jehová es la más tergiversada, la más cambiada, la más amañada, lo peor que hay en traducción bíblica es el Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la de los Testigos de Jehová. Y la Reina Valera tiene una traducción que en muchas partes como esta también la cambia. Pero vamos al griego y ahí descubrimos la verdad, ¿no? Entonces, si dijera en vez de tradiciones doctrina, en griego vendría la palabra didache o didascalia, pero viene paradosis. Y quien quiera leer, quien quiera ver e investigar, que vaya a 2 Tesalonicenses 2:15 en la Biblia griega y verá. Dice tradiciones. Los alabo, hermanos, dice San Pablo, porque se mantienen firmes en las tradiciones. Pablo recomienda a Timoteo que transmita lo que ha escuchado Pablo. En 2 Timoteo 2, versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. ¿Ves? Lo que me escuchaste decir a mí, confíaselo a otros, le dice Pablo a Timoteo. No dice, repárteles Biblias y enséñales la Biblia, no dice eso. 1 Corintios 11:2, dice San Pablo, os alabo, porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como yo os las he transmitido. Y sabemos que los únicos que tienen la capacidad de interpretar la Sagrada Escritura es el colegio apostólico, el magisterio de la iglesia. Solo la iglesia puede interpretar la Biblia al ser el fundamento y base de la verdad, porque ya lo vimos en 1 Timoteo 3:15, la propia Biblia lo dice, y que en 2 de Pedro 1:20 dice que no lo puedes interpretar de manera personal, porque en 2 de Pedro 3:15 habla de que los ignorantes y extraviados lo hacen para su propio daño. Sin embargo, debemos de acudir a donde está la verdad, a donde no hay adulteración en la interpretación de la Sagrada Escritura, y esa verdad, columna y fundamento, es la iglesia, lo dice en 1 Timoteo 3:15. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 100, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, es decir, al Papa y a los obispos en comunión con él. Así es como debemos obediencia a nuestros superiores, porque desde el principio ya en la Biblia, en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice, obedecer a vuestros dirigentes
y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas, como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna. Para los que dicen, y eso de la jerarquía lo inventó la iglesia, cuando aquí nos está hablando, San Pablo nos dice, déjense enseñar por vuestros dirigentes, porque Cristo dejó dirigentes, y como lo dice en 1 Corintios, capítulo 12, en el versículo 27, ustedes son cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte del cuerpo, todos somos importantes, pero el versículo 28 dice, en primer lugar están los que Dios hizo apóstoles de la iglesia. Hay alguien que sí está en primer lugar y son dirigentes y se llaman obispos. Hechos 20, 28. Ahí están los pastores de la iglesia que tienen un nombre que son episcopos, obispos. Así que sabemos, pues, en el transcurso del programa, cómo hemos visto que la sola escritura no tiene un fundamento en la escritura. Qué curioso. Que eso es un invento de Martín Lutero. Y esos inventos de Martín Lutero, pues fueron en el año 1517 al 1521 que se consolidó la Reforma protestante, que este sacerdote católico rebelde que se salió de la iglesia para convertirse, según las palabras de San Pablo, en un lobo voraz que trató de arrastrar a los discípulos hacia sí. Eso lo pueden ver en Hechos 20-28. Y esas características de los lobos son que se salen de entre nosotros mismos, como lo dicen en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, que es esos anticristos. Juan les dice, cuando Pablo les dice lobos, Juan les dice anticristos. Por eso, cuando el propio padre del protestantismo, que es Martín Lutero, logró fracturar parte del cuerpo de Cristo, o sea, arrastró a muchos hacia sí, para que se fueran a acompañarlo a él con sus doctrinas falsas. Él mismo, ya después, en el año 15 años después, en el año 1535, ya él mismo se quejaba de eso. Voy a leer textual lo que Martín Lutero decía, porque el propio fundador de la Reforma, Martín Lutero, fue el que más se lamentó a medida de que él revisaba los daños que había causado su rebelión contra la autoridad. Sus escritos muestran que él lamentaba su acción cuando escribió las siguientes observaciones. Esto es de un libro que se llama Los Hechos de Lutero, en la página 208. Él mismo escribió esto y dice: este no quiere oír de bautismo y aquel niega el sacramento. Otro pone un mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios. Algunos dicen esto, otros dicen eso. Hay tantas sectas y credos como hay cabezas. Nunca un campesino es tan grosero como cuando tiene sueños y fantasías. Él se considera inspirado por el Espíritu Santo y que debe ser un profeta. Pues eso fue lo que causó. Pensó que al desacreditar al Papa y que muchos le creyeron, se iban a quedar con él, con los luteranos, que fue la primera secta que hubo. Sin embargo, se hicieron muchísimas sectas más. Por ejemplo, los luteranos nacieron en Alemania con Martín Lutero en 1517, la primera. De ahí se siguieron subdividiendo, como vemos que Martín Lutero se quejaba por eso. Luego nacieron los anglicanos en Inglaterra, y la fundó Enrique VIII en 1534. Los presbiterianos en Escocia, que la fundó Juan Knox en 1560. Los bautistas, que nacieron en 1605.
los episcopalianos en Estados Unidos, en 1785, los metodistas en Oxford, por Juan Wesley, en 1739, los mormones en Estados Unidos, por José Smith, fundada, en 1830, los adventistas, los testigos de Jehová, por Carlos Russell, en 1879, tantas sectas como cabezas hay, dice Martín Lutero. Él propició eso y después ya no pudo pararlo y él protestaba de eso. Así que lo que él ocasionó después ya no le gustó porque pensó que iba a ser una iglesia única, aparte de la iglesia católica. Sin embargo, dio puerta abierta a que cada quien interpretara como le diera su gana la palabra, la Sagrada Escritura, y que desobedecieran al Papa. Pues a todos les dio puerta para desobedecerlo a él también. Nunca supo realmente lo que estaba tramando, ¿verdad? Hasta que después vio las consecuencias. Y por eso en la Sagrada Escritura sabemos que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia cristiana, que es para todos, que en griego se dice católico. Y esta iglesia es universal y es para todos. Y que es la que ha existido durante 2000 años. No porque lo diga yo, sino que incluso hasta por la historia. Una línea cronológica ininterrumpida de papas, que es desde San Pedro en el año 33 hasta el Papa Francisco, ahora en el 2018, en la actualidad, que es el número 266. Es así como la Iglesia Apostólica ha tenido esta sucesión ininterrumpida del poder del Espíritu Santo que se transmite a través de la imposición de las manos, como ya vimos en el programa pasado. Entonces, vemos pues que este tema de la sola Escritura es antibíblico, porque la sola Escritura no es suficiente para cuestión de doctrina y de fe, doctrina y moral. Sabemos que está también el magisterio de la iglesia y la tradición apostólica, que la custodia la iglesia que fundó Cristo, que es la iglesia católica, y que curiosamente es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, pero que curiosamente es la que más atacan. No, dice Cristo, ánimo, si el mundo los odia, recuerden que primero me odiaron a mí. Así que quieren ver cuál es la iglesia de Cristo, vean cuál es la más atacada. Todos a la cabeza le tiran, la quieren acabar, pero la promesa de Cristo estará fiel, firme, hasta que venga a subir a la iglesia como su esposa engalanada, embellecida, como lo dice el Apocalipsis, que es la Jerusalén celestial, la segunda venida de Cristo. Entonces, los fundamentos bíblicos los hemos dado para que no crean pues que han sido solo inventos, sino que hemos visto a través de la Biblia cómo la verdad aflora cuando uno quiere buscarla con un corazón limpio y sin prejuicios, sin odios, sino lo que la Biblia me dice, eso lo creo yo. Cuando yo digo aquí siempre que la Biblia, lo que la Biblia diga, parece que estoy proclamando esa doctrina de los protestantes de la sola Escritura. Pero es que como así dicen ellos, yo como que se lo repito para que ellos se sientan en armonía, ¿no? Si la Biblia, que la Biblia lo diga, y donde lo diga la Biblia lo diga. Pero yo sé, como cristiano católico, que tengo un recurso para mí, para yo interpretar la Sagrada Escritura, que es fundamental, que es según como la iglesia lo interpreta. Así que la tengo fácil, vengo al programa y yo predico conforme a la interpretación que la iglesia le da a las Sagradas Escrituras, no como lo que a mí se me ocurra, porque el día que ya no se me ocurra nada, no voy a predicar nada, me voy a quedar mudo. Sin embargo, predico lo que la iglesia predica. Yo solamente soy un instrumento de la iglesia que Cristo fundó para que el reino de Dios se extienda cada día y que se predique lo mismo que los apóstoles predicaron.